Mi nombre es David, y lo que voy a contarles sucedió hace 3 semanas. Aún no estoy seguro de por qué lo hago, tal vez porque necesito que alguien más sepa lo que está pasando, o tal vez porque ya no soy completamente yo quien escribe esto. Todo comenzó una noche de insomnio. Era viernes, cerca de las 2 de la madrugada, y llevaba horas navegando sin rumbo por internet. Había empezado viendo vídeos en YouTube, luego pasé a foros, después a sitios cada vez más oscuros. Ya saben cómo es, un enlace lleva a otro, y antes de darte cuenta estás en lugares de la red que ni sabías que existían. Fue así como terminé en una página sin nombre, solo una dirección IP extraña que mi navegador había guardado automáticamente. La página era completamente negra con texto en blanco, una lista de servicios que parecían sacados de una película de terror. Trasplantes de órganos en menos de 24 horas. Adopciones sin papeles. Experiencias sensoriales que prometen cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Al principio pensé que era una broma, uno de esos sitios que hacen los programadores para asustar a los curiosos. Pero había algo en la forma tan detallada en que describían cada servicio, los precios en criptomonedas, las ubicaciones específicas para los encuentros. Todo parecía demasiado real para ser una simple broma. Fue entonces cuando vi el último elemento de la lista. Se llamaba simplemente sehuésped.seanfitrión. Sin descripción, sin precio. Solo esas 4 palabras seguidas de un botón que decía solicitar acceso. La curiosidad pudo más que la prudencia. Hice clic. Inmediatamente, la pantalla se volvió completamente negra. Pensé que mi computadora se había colgado, pero después de unos segundos apareció un mapa. No era cualquier mapa. Era mi barrio, mi calle, mi casa marcada con un punto rojo pulsante. La imagen tenía una resolución tan alta que podía ver mi coche estacionado afuera, las plantas del jardín de mi vecina, incluso la bicicleta que había dejado en el patio trasero. Debajo del mapa apareció un mensaje en letras verdes que parpadeaban lentamente. Has sido elegido como anfitrión. Ubicación confirmada. No cierres la sesión. La experiencia comenzará en 5.4.3.2.1. Cerré el navegador inmediatamente. Apagué la computadora. Desconecté el wifi. Pero ya era demasiado tarde. La primera señal de que algo había cambiado fue la cámara web. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, noté que la pequeña luz verde estaba encendida. Revisé todos los programas, no había nada en ejecución que pudiera activarla. La tapé con cinta adhesiva y la luz se apagó, pero al día siguiente estaba encendida otra vez, incluso sin conexión a internet. Durante esa primera semana, comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Pequeños objetos que no recordaba haber comprado. Una taza de café azul marino en mi alacena, junto a mis tazas blancas habituales. Un abrigo negro colgando en mi closet, entre mi ropa de siempre. Un cepillo de dientes rojo en el baño, al lado del mío. Al principio pensé que mi memoria me estaba fallando. El estrés del trabajo, las pocas horas de sueño, tal vez estaba confundiendo mis propias compras. Pero cuando encontré un par de zapatos de mujer número 37 en mi recámara, supe que algo más estaba sucediendo. Yo calzo 42, vivo solo, y no había tenido visitas en semanas. La segunda semana fue cuando mi reflejo comenzó a comportarse de manera extraña. La primera vez que lo noté fue mientras me lavaba los dientes. En el espejo del baño, mi reflejo se movía un segundo después que yo. Levantaba la mano izquierda, y mi reflejo levantaba la derecha, pero con un retraso casi imperceptible. Pensé que era mi imaginación, pero comenzó a suceder con más frecuencia. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del dormitorio. Moví la mano hacia la izquierda, mi reflejo se movió hacia la derecha. Moví la cabeza hacia arriba, mi reflejo la movió hacia abajo. Pero cuando me quedé completamente inmóvil, mi reflejo siguió moviéndose. Sonrió cuando yo no sonreía. Parpadeó cuando yo mantenía los ojos abiertos. Esa noche soñé con una puerta.
No era una puerta normal. Era completamente negra, sin manijas, sin marco visible. Simplemente flotaba en un espacio vacío, irradiando una extraña calidez. En el sueño, sabía que no debía acercarme, pero mis pies se movían solos hacia ella. Justo antes de tocarla, desperté. La puerta del sueño se ha vuelto una obsesión. Cada noche aparece en mis sueños, y cada noche está un poco más cerca. Al principio estaba a kilómetros de distancia, apenas una mancha negra en el horizonte. Después estaba al final de un largo pasillo, luego a unos metros de mí. Anoche estaba tan cerca que podía ver mi reflejo en su superficie oscura, pero no era mi reflejo. Era alguien más, alguien que me miraba desde el otro lado. Pero lo más perturbador no son los sueños. Es lo que pasa cuando despierto. La primera mañana después del sueño de la puerta, encontré una línea negra dibujada en la pared de mi recámara. Apenas 1 centímetro de largo, hecha con lo que parecía carbón. La segunda mañana había 3 líneas más, formando un rectángulo imperfecto. La tercera mañana, el rectángulo estaba completo. Cada día aparecen más líneas. Ahora hay un rectángulo de casi 2 metros de alto por 1 de ancho dibujado en mi pared. Las líneas son cada vez más oscuras, más profundas. Algunas noches juro que puedo ver movimiento detrás de ellas, como si fueran ventanas a otro lugar. Mi computadora sigue encendiéndose sola, aunque la mantenga desconectada. La pantalla muestra siempre la misma página, el mapa de mi casa con el punto rojo pulsante. Pero ahora hay otro punto, uno azul, que se mueve lentamente hacia el rojo. Según las coordenadas, el punto azul llegará a mi ubicación en exactamente 4 días. Los objetos extraños siguen apareciendo. Ayer encontré ropa interior que no es mía en mi cajón. Productos de higiene femenina en mi baño. Una fotografía de una mujer que no conozco en mi mesa de noche. En la foto, la mujer sonríe, pero sus ojos parecen estar mirando directamente hacia mí, sin importar desde qué ángulo la vea. Mi reflejo ya no se parece a mí la mayor parte del tiempo. A veces es una mujer de cabello largo y ojos claros. Otras veces es un hombre mayor con barba gris. Ayer por un momento fue un niño que no podía tener más de 10 años. Todos me miran con la misma expresión, una mezcla de terror y súplica, como si me estuvieran pidiendo ayuda. Creo que entiendo lo que está pasando. El término anfitrión no se refería a recibir invitados. Se refería a ser un huésped en mi propio cuerpo. Y los reflejos que veo son las otras personas que han sido elegidas antes que yo, atrapadas en este sistema, compartiendo espacios, compartiendo cuerpos, compartiendo vidas. La puerta del sueño estuvo anoche a centímetros de mi cara. Pude sentir el frío que emanaba de ella. Pude escuchar voces susurrando desde el otro lado. Voces que me suplicaban que no la abriera, que corriera, que no mirara. Pero también había otra voz, mi propia voz, que me decía que no tenía opción. Cuando desperté, el rectángulo en mi pared ya no eran solo líneas. Era una hendidura real, una grieta en la realidad que se hacía más profunda cada hora. Puedo meter la mano dentro y sentir aire frío del otro lado. Puedo escuchar pasos acercándose. Mientras escribo esto, son las 11:45 de la noche. El punto azul en mi computadora está a menos de 1 cuadra de distancia. Las luces de mi casa parpadean sin razón. Mi reflejo en la pantalla negra de la televisión apagada me está haciendo señas para que me acerque. La grieta en la pared ahora es lo suficientemente grande como para que una persona pase a través de ella. Puedo ver sombras moviéndose del otro lado. Creo que mi tiempo como anfitrión está llegando a su fin. Pronto seré el huésped en el cuerpo de alguien más, atrapado detrás de espejos y pantallas, suplicando ayuda que nunca llegará. Si encuentran este relato, si de alguna manera llega a ustedes, por favor no busquen esa página. No hagan clic en servicios que no entienden. Hay puertas en Internet que nunca debieron abrirse, y caminos que eligen a sus viajeros. Los pasos del otro lado de la grieta se han detenido. Alguien está parado justo ahí, esperando.
Mi reflejo en la computadora ya no soy yo. Es la mujer de la fotografía, y está sonriendo. La puerta se está abriendo. Ya no soy. Mi nombre es irrelevante. Lo que importa es que estoy compartiendo esto desde un café internet, usando una cuenta temporal, porque ya no puedo confiar en mis propios dispositivos. Si estás leyendo esto, por favor, no busques la página de la que voy a hablarte. Algunas puertas no deben abrirse. Todo comenzó hace 3 meses. Acababa de perder mi trabajo en la oficina y las cuentas se acumulaban. Desesperado, empecé a buscar maneras rápidas de ganar dinero en Internet. No me refiero a las típicas estafas piramidales o encuestas que pagan centavos. Buscaba algo más, subterráneo. Navegando por foros ocultos, encontré referencias a trabajos remotos bien pagados. Nada ilegal, según decían. Solo tareas raras que requerían discreción. Después de varios días de búsqueda, di con un enlace que me llevó a una página simple, casi primitiva, con fondo negro y letras blancas. El sitio se llamaba Servicio 33. No había logo, ni información de contacto, ni términos y condiciones. Solo un formulario de registro que pedía nombre, edad y algo extraño, horarios de sueño habituales. Pensé que era para programar las tareas según mi disponibilidad. Una vez registrado, recibí las instrucciones. El trabajo era simple: observar transmisiones en vivo de personas y llenar formularios detallados sobre lo que veía. Comportamiento, gestos, expresiones faciales. Pagaban $50 por sesión de 1 hora. Era demasiado bueno para ser verdad, pero necesitaba el dinero. La primera transmisión comenzó esa misma noche a las 10. Al hacer clic en el enlace, se abrió una ventana de vídeo que ocupó toda mi pantalla. La imagen mostraba a una mujer joven, tal vez de 25 años, sentada en una silla de madera. El cuarto detrás de ella estaba en penumbras, pero parecía una habitación común y corriente. Durante los primeros minutos, ella solo miraba directamente a la cámara. No parpadeaba mucho. Sus ojos parecían seguir algo fuera del encuadre, como si estuviera leyendo. Anoté todo esto en el formulario que apareció al lado del vídeo. A los 20 minutos, empezó a hablar. «Está bien», dijo con voz suave. «Entiendo que es difícil, pero tienes que concentrarte». Pensé que hablaba conmigo, pero sus ojos no miraban la cámara. Miraba ligeramente hacia mi izquierda, como si hubiera alguien parado a mi lado. «No puedes permitir que se distraiga», continuó. «Este es un momento crucial». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia mi izquierda instintivamente. Por supuesto, no había nadie. Estaba solo en mi departamento. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. La mujer siguió hablando durante el resto de la sesión, siempre dirigiéndose a esa presencia invisible a mi lado. Hablaba de concentración, de mantener la vista fija, de no moverse. Cuando terminó la hora, la pantalla se puso negra y apareció un mensaje: «Sesión completada. Pago procesándose». Al día siguiente, $50 aparecieron en mi cuenta bancaria. Las siguientes sesiones siguieron el mismo patrón. Diferentes personas, siempre sentadas en habitaciones similares, siempre hablando hacia mi izquierda. Un hombre mayor que susurraba sobre paciencia. Una adolescente que repetía instrucciones sobre quedarse quieto. Un niño que hablaba de games que se jugaban en la oscuridad. Después de 2 semanas, noté algo inquietante en el formulario. Una nueva pregunta había aparecido. ¿Siente presencia de observador secundario? Marqué sí porque era la verdad. Cada sesión, la sensación de tener a alguien parado a mi lado se hacía más fuerte. El pago llegó, pero esta vez con un mensaje adicional. Candidato muestra sensibilidad adecuada. Procediendo a fase 2. La fase 2 comenzó la noche siguiente. Esta vez, las instrucciones fueron diferentes. Debía mantener mi cámara web encendida durante toda la sesión. Para verificar atención sostenida, decía el mensaje.
La transmisión comenzó como siempre. Un hombre de mediana edad, sentado, mirando hacia mi izquierda. Pero después de 15 minutos, algo cambió. Ahora puedes verme mejor, dijo el hombre en la pantalla. ¿Verdad que sí? Su voz no venía de las bocinas de mi computadora. Venía de mi izquierda. Giré la cabeza bruscamente. No había nadie, pero juro que sentí un aliento cálido en mi cuello. No te muevas, dijo la voz, ahora claramente audible desde mi lado izquierdo. Necesitas seguir mirando la pantalla. Volví a mirar al monitor, temblando. El hombre en el vídeo sonreía ahora. Muy bien, dijo, y esta vez su voz llegó tanto de la pantalla como del espacio junto a mí. Estás listo para la instrucción directa. Durante los siguientes 30 minutos, la voz me dio órdenes simples. Parpadear 3 veces. Inclinar la cabeza hacia la derecha. Tocar mi nariz con el dedo índice. Yo obedecía, hipnotizado por la situación surrealista. Cuando terminó la sesión, me quedé sentado en la oscuridad durante 1 hora, tratando de procesar lo que había pasado. Pero el dinero llegó al día siguiente, esta vez $100. Las sesiones se volvieron más intensas. Las voces empezaron a pedirme que repitiera frases. Al principio eran palabras simples, después oraciones completas en idiomas que no reconocía. Sonaban como cánticos o invocaciones. Una noche, la voz me pidió que me pusiera de pie y caminara hacia mi ventana. Lo hice sin pensar. Me pidió que pusiera las manos sobre el cristal y presionara mi rostro contra él. Obedecí. Muy bien, susurró la voz. Ahora puedes ver lo que hay afuera. Miré hacia la calle. Bajo la luz del farol, había una figura parada en la acera opuesta. Era la mujer de la primera transmisión. Me miraba directamente y movía los labios, como si estuviera hablando, pero no podía escucharla. Retrocedí de la ventana, aterrorizado. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa fue la noche que decidí terminar con todo. Cerré la página, desinstalé el navegador, incluso formateé mi disco duro. Pero era demasiado tarde. Al día siguiente, encendí mi laptop para buscar trabajo. Sin abrir ningún navegador, sin conectarme a internet, la pantalla mostró la página de servicio 33. Ya tenía sesión iniciada. Bienvenido de vuelta. Apareció un mensaje. La fase 3 está lista para comenzar. Cerré la laptop inmediatamente. Usé mi teléfono para conectarme a internet, pero al abrir cualquier aplicación, aparecía la misma página. Mi tablet, la computadora de mi trabajo anterior que tenía guardada, incluso la pantalla de mi microondas digital. Todos mostraban el mismo mensaje parpadeante. No puedes salir. Ahora eres parte del servicio. Fue entonces cuando recibí un archivo en mi correo. Un vídeo grabado desde mi propia cámara web. Me mostraba durmiendo, pero no estaba solo en la habitación. Figuras borrosas se movían alrededor de mi cama. Reconocí algunas caras, la mujer joven, el hombre mayor, el niño. Todos los que había visto en las transmisiones. Estaban susurrando, dirigiéndose a una presencia invisible junto a mi cama. Exactamente como habían hecho conmigo durante las sesiones. Me di cuenta entonces de lo que realmente era Servicio 33. No era una página web. Era una puerta. Y cada persona que había visto en las transmisiones había sido como yo. Un usuario que creyó que estaba ganando dinero fácil. Pero no éramos observadores. Éramos candidatos. Y una vez que demostrabas sensibilidad adecuada, te convertías en el observado. Ahora, cada noche, me siento frente a una cámara en un cuarto que no reconozco, hablando a personas que creen que están ganando dinero fácil. Les doy instrucciones, los preparo para la fase siguiente. Y en sus pantallas, ellos ven lo que yo veía, alguien sentado, hablando hacia su izquierda. Porque siempre hay alguien nuevo a su lado. Alguien que necesita ser entrenado. El servicio nunca termina. Solo se expande. Si después de escuchar esto sientes curiosidad, si piensas que tal vez puedas ser más inteligente que yo, por favor,
No lo hagas. No busques la página. No creas que puedes controlarlo. Porque una vez que Servicio 33 te encuentra, te conviertes en parte de él para siempre. Y lo peor de todo es que, en algún lugar, alguien más está sentado frente a su computadora, mirándome mientras cuento esta historia, llenando un formulario sobre mi comportamiento, preguntándose qué hay a su izquierda, preguntándose por qué siento como si alguien estuviera parado justo detrás de ti mientras escuchas esto. No es así. No sé por qué decidí escribir esto. Tal vez porque necesito que alguien más sepa lo que pasó. Tal vez porque ya no puedo dormir sin escuchar esos susurros. Tal vez porque siento que si no lo cuento, me volveré completamente loco. Todo empezó hace 3 meses. Era una de esas noches de insomnio donde te quedas navegando sin rumbo por internet, saltando de un enlace a otro como un zombi digital. Estaba en Reddit, perdido en algún hilo sobre teorías conspirativas, cuando vi un comentario que decía algo así como: si realmente quieren escuchar algo perturbador, busquen el foro de las últimas palabras. El comentario tenía solo 2 votos positivos y estaba casi al final de la conversación. Normalmente lo habría ignorado, pero algo en esa frase me intrigó. El usuario había dejado una dirección web extraña, una mezcla de números y letras que no parecía seguir ningún patrón lógico. Era una URL de la Deep Web, de esas que necesitas Tor para acceder. Yo había navegado por allí antes, por curiosidad más que nada, así que no me pareció tan extraño. Descargué Tor, esperé los eternos minutos de conexión, y finalmente pude entrar a la página. Era minimalista hasta lo absurdo. Fondo negro, texto blanco, ningún logo ni diseño elaborado. Solo un título que decía Archivo de últimas transmisiones y debajo, una lista de enlaces con timestamps. Cada enlace tenía una descripción básica. Apartamento en Chicago, 25 de octubre. Casa suburbana, 2 de noviembre. Ubicación desconocida, 7 de noviembre. Al principio pensé que era algún tipo de proyecto de arte digital macabro o una broma de mal gusto. Pero la curiosidad pudo más. Hice clic en el primer enlace. Lo que escuché me heló la sangre. Era la voz de una mujer, claramente angustiada, respirando de forma entrecortada. Se escuchaba como si estuviera en un espacio cerrado, tal vez un closet o un baño pequeño. Susurraba algo sobre no encontrarme y, por favor, que no me encuentre. Su voz se quebró cuando dijo: escucho sus pasos en el pasillo. Luego hubo un silencio que duró exactamente 47 segundos. Después, el sonido de una puerta abriéndose violentamente, un grito desgarrador, y la transmisión se cortó. Mi primer instinto fue cerrar la página de inmediato. Era demasiado real, demasiado crudo. Pero algo me mantuvo allí, con el cursor temblando sobre el siguiente enlace. La descripción decía: sótano, 15 de octubre. Lo abrí. Esta vez era la voz de un hombre mayor, tal vez de 60 años. Hablaba en voz baja, como rezando. Decía los nombres de lo que supuse eran sus hijos: María, José, Carmen, perdónenme. Se escuchaba un goteo constante en el fondo, como una tubería rota. El hombre siguió murmurando disculpas por otros 30 segundos hasta que se escuchó un disparo. La transmisión continuó por 2 minutos más, solo con el sonido del goteo. Esa noche no pude dormir. No podía quitarme de la cabeza la autenticidad de esas voces. No sonaban actuadas ni editadas. Tenían esa calidad particular que solo tiene el terror real, esa desesperación que no se puede falsificar. Durante los siguientes días traté de convencerme de que era ficción. Busqué en Google cualquier referencia a esa página, pregunté en foros de la Deep Web, incluso consulté sitios de fact-checking. Nada. Era como si esa página no existiera para nadie más que para mí. Pero volví. Una semana después, ahí estaba yo otra vez, navegando por esa lista maldita. El tercer archivo que abrí cambió todo. Era la voz de un niño, no podía tener más de 10 años. Lloraba suavemente y llamaba a su mamá.
Se escuchaban ruidos extraños en el fondo, como algo arrastrándose. El niño susurró: «Mamá, hay algo debajo de mi cama». Luego se escuchó un crujido horrible, como huesos partiéndose, y los llantos se volvieron gritos hasta que se cortó la transmisión. Esa noche vomité 3 veces. Pero seguí regresando. Era como una adicción morbosa que no podía controlar. Cada noche me conectaba al foro y elegía un archivo diferente. Escuché a una anciana suplicando mientras se ahogaba en su propia bañera. A un adolescente despidiéndose antes de saltar desde un puente. A una madre gritando el nombre de su bebé mientras las llamas consumían su casa. Cada grabación era más perturbadora que la anterior, pero lo que realmente empezó a asustarme fue darme cuenta de que las fechas de los archivos eran recientes. No eran grabaciones históricas ni de hace años. Los timestamps mostraban que algunos habían sido subidos apenas horas antes de que los escuchara. Entonces llegó la noche que cambió todo. Era martes, cerca de las 3 de la madrugada. Había elegido un archivo marcado como ubicación desconocida, tiempo real. Cuando lo abrí, escuché algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era un hombre de mediana edad, respirando pesadamente. Repetía una y otra vez: «Daniel, Daniel, Daniel». Mi nombre, una y otra vez, sin parar, como un mantra desesperado. Mi sangre se congeló. Nunca había escrito mi nombre en ese foro. Nunca me había registrado, nunca había dejado comentarios. Era completamente anónimo. Pero ahí estaba ese hombre, repitiendo mi nombre con una desesperación que traspasaba la pantalla. Cerré la página inmediatamente y apagué la computadora. Pero no pude dormir. El sonido de mi nombre siendo repetido una y otra vez seguía resonando en mi cabeza. La noche siguiente, a pesar de todos mis instintos diciéndome que no lo hiciera, volví al foro. Necesitaba entender qué había pasado. Busqué el archivo del día anterior, pero había desaparecido. En su lugar había uno nuevo: casa en Maple Street número 420, tiempo real. Mi dirección. Con las manos temblando, abrí el archivo. Lo que escuché me hizo casi desmayarme. Era mi propia respiración. El sonido de mi propio aire entrando y saliendo de mis pulmones, pero no venía de mí. Venía de los altavoces. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, pero el sonido continuaba. Era como si alguien más estuviera respirando por mí, desde otro lugar. Luego escuché pasos. Pasos lentos y deliberados que se acercaban por el pasillo hacia mi habitación. Pero yo estaba solo en casa. Completamente solo. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. En la grabación, escuché el sonido de una puerta abriéndose lentamente. Miré hacia mi puerta real. Estaba cerrada. Pero en los altavoces, claramente se escuchaba el chirrido de los goznes de mi propia puerta. Entonces escuché mi propia voz susurrando desde los altavoces: «Hay alguien ahí». Pero yo no había dicho nada. Mis labios no se habían movido. Cerré la laptop de un golpe, desconecté el router, saqué las baterías de todos mis dispositivos electrónicos. Luego me senté en una esquina de mi cuarto, con la espalda contra la pared, esperando el amanecer. Pero los susurros no pararon. Al día siguiente saqué mi disco duro con un martillo. Lo destrocé hasta convertirlo en pedazos irreconocibles. Formateé mi laptop 3 veces y la vendí esa misma tarde. Cambié mi número de teléfono y me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad. Durante 2 semanas, todo estuvo en silencio. Empecé a convencerme de que había tenido algún tipo de crisis nerviosa, que tal vez había imaginado todo. Pero entonces, en mi nuevo apartamento, sin internet, sin computadora, sin nada que me conectara al mundo digital, escuché algo que me hizo entender la horrible verdad. Era de madrugada, estaba a punto de quedarme dormido, cuando lo escuché. Muy suave, casi imperceptible, pero ahí estaba, el sonido de mi propia respiración, viniendo desde la habitación de al lado. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la pared.
Pegué mi oído contra ella y lo escuché claramente. Era mi respiración, pero no era mía. Era como si hubiera otra versión de mí en la habitación contigua, durmiendo, respirando, viviendo una vida paralela. Esa noche entendí la verdad más aterradora de todas. Las voces del foro no venían de grabaciones. No venían de transmisiones en tiempo real desde lugares remotos. Las voces ya estaban ahí, esperando. El foro era solo la puerta que las dejaba salir. Ahora, cada noche, escucho susurros. A veces son voces que reconozco del foro, la mujer del closet, el hombre del sótano, el niño bajo la cama. Otras veces son voces nuevas, voces que aún no han encontrado su camino al foro, pero que ya están aquí, conmigo, esperando su turno. Y lo peor de todo es que a veces, cuando cierro los ojos, siento que alguien más los abre por mí, como si compartiera mi cuerpo con todas esas voces desesperadas que escuché durante aquellas noches malditas. Escribo esto como una advertencia. Si alguna vez te topas con un enlace a ese foro, si alguien te habla del archivo de últimas transmisiones, no entres. No por curiosidad, no por morbo, no por nada. Porque las voces no vienen de allá. Ya están en ti. Solo necesitan que abras la puerta. Mi nombre es Diego, y lo que voy a contarles pasó hace 3 meses. Todavía no puedo dormir bien por las noches, pero necesito compartir esto con alguien antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó porque necesitaba una cámara térmica para mi trabajo. Soy electricista independiente y las cámaras térmicas profesionales cuestan una fortuna. Hablamos de $5,000, $6,000 por una decente. Con lo poco que gano, era imposible. Fue mi cuñado quien me habló del mercado oculto. Ya saben, esas páginas de internet donde puedes conseguir cosas baratas, sin muchas preguntas. Me dio una dirección web rara, con números y letras que no tenían sentido. Me dijo que usara siempre una red privada virtual para conectarme y que pagara solo con criptomonedas. Al principio dudé. No soy de esas personas que se meten en problemas. Tengo 42 años, una esposa, 2 hijos. Una vida normal. Pero los trabajos empezaron a escasear y necesitaba esa cámara para conseguir contratos mejores. La página era extraña. Fondo negro, texto blanco, sin imágenes llamativas. Parecía más una terminal de computadora que una tienda online. Busqué cámaras térmicas y apareció una lista con precios ridículamente bajos. Una cámara que normalmente cuesta $4,000 estaba a 200. El vendedor se llamaba Thermalay. Sin foto de perfil, sin información personal. Solo tenía comentarios positivos, pero eran comentarios raros. Cosas como el producto cumple su propósito, entrega rápida, como prometido, exactamente lo que pedí. Nunca decía específicamente que la cámara funcionara bien o que estuvieran satisfechos. Pero $200. Era una oportunidad única. Hice el pedido un martes de madrugada. Convertí mis últimos ahorros en Bitcoin y completé la transacción. El proceso fue más complicado de lo normal. Tuve que confirmar mi dirección 3 veces, y hubo un cuestionario extraño sobre mis horarios de sueño y rutinas diarias. Pensé que era para coordinar la entrega. 2 días después, el jueves, llegó el paquete. No hubo timbre, no hubo golpes en la puerta. Simplemente apareció en mi pórtico. Una caja de cartón marrón, sin etiquetas de envío, sin sellos postales. Solo mi nombre escrito a mano con marcador negro. La cámara era perfecta. Modelo profesional, pantalla clara, todas las funciones que necesitaba. Parecía nueva, sin rastros de uso. Pero cuando la encendí para probarla, apareció un mensaje: tarjeta de memoria detectada. Había una tarjeta micro SD insertada. Mi primera reacción fue formatearla. No quería archivos personales de otra persona. Pero la curiosidad pudo más. Conecté la cámara a mi laptop para ver qué contenía. Lo que vi me heló la sangre. Había carpetas organizadas por fechas. Pero no eran fechas del pasado.
Eran fechas futuras. La primera carpeta se llamaba 15 de septiembre de 2024. Exactamente el día que había hecho el pedido, pero la carpeta tenía fecha de creación del 10 de septiembre. 5 días antes. Abrí el archivo principal. Era una grabación térmica de mi casa. De mi propia casa. Tomada desde el exterior, enfocando mi ventana del dormitorio. En la imagen se veían dos figuras humanas acostadas en la cama. Mi esposa y yo. Durmiendo. Mi corazón empezó a latir como loco. Revisé la fecha del archivo una y otra vez. Era imposible. Nadie sabía que iba a comprar esa cámara. Ni siquiera yo lo había decidido hasta ese mismo día. Había más carpetas. 16 de septiembre, 17 de septiembre, cada una con grabaciones térmicas de mi casa. En algunas se veía solo mi esposa durmiendo, en otras aparecía yo trabajando en el taller del garaje. Pero lo más perturbador era que las grabaciones se hacían desde ángulos imposibles. Una desde arriba de mi cama, como si alguien estuviera pegado al techo. Otra desde dentro del armario de mi dormitorio. En la grabación del 17 de septiembre, había algo más. Una tercera figura térmica en mi habitación. Pequeña, agachada en la esquina, inmóvil durante toda la noche. La imagen no era muy clara, pero parecía estar observando. Llamé a mi esposa al trabajo. Le pregunté si había notado algo extraño en casa, si había escuchado ruidos, si había visto a alguien merodeando. Me dijo que no, que todo estaba normal. Le pregunté específicamente por la noche del 17. Me recordó que esa noche me había despertado gritando por una pesadilla, pero que ella no había notado nada más. Seguí revisando las carpetas. Había grabaciones hasta octubre, algunas incluso de noviembre. En cada archivo, la figura extraña aparecía más cerca de la cama. En uno estaba junto a la pared, en otro al pie de la cama, en el más reciente estaba inclinada sobre mi lado, como si me estuviera observando dormir. Intenté borrar los archivos, pero cada vez que reiniciaba la cámara, reaparecían. Formateé la tarjeta micro SD 3 veces. Los archivos siempre volvían. Esa noche no pude dormir. Instalé la cámara en mi dormitorio, apuntando hacia la puerta. Si había alguien entrando a mi casa, lo iba a descubrir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, monitoreando la pantalla. No pasó nada. Al día siguiente, revisé la grabación. En la imagen térmica, se veía claramente mi figura acostada en la cama. Pero también había otra figura, parada junto a mi cómoda, inmóvil durante horas. La misma silueta pequeña y agachada de los otros vídeos. Lo más aterrador era que la grabación mostraba que yo había dormido. Durante horas. Pero yo recordaba haber estado despierto toda la noche. Decidí deshacerme de la cámara. La publiqué en internet, la ofrecí a precio de regalo. Un estudiante universitario vino a buscarla esa misma tarde. Le di la cámara, me pagó $100 y se fue contento. 2 días después, la cámara estaba de vuelta en mi pórtico. Misma caja marrón, mismo marcador negro con mi nombre. El estudiante no contestaba mis llamadas. Intenté quemarla. La llevé al patio trasero, la rocié con gasolina y le prendí fuego. Ardió durante 1 hora hasta convertirse en cenizas y plástico derretido. Me aseguré de que no quedara nada. A la mañana siguiente estaba en mi pórtico otra vez. Intacta. La llevé al río. La até a una piedra grande y la tiré desde el puente. Vi cómo se hundía en el agua oscura. Volví a casa sintiéndome aliviado por primera vez en semanas. La encontré esperándome en la cocina. Sobre la mesa, junto a una nota escrita a mano. Gracias por completar el pedido. Desde entonces, he dejado de luchar contra ella. Cada noche aparecen nuevas carpetas con fechas futuras. Cada grabación muestra la figura acercándose más a mi cama. En las últimas, ya no está junto a la cama. Está encima, inclinada sobre mi cara mientras duermo. Mi esposa sigue sin notar nada. Mis hijos actúan normal. Pero yo sé que está ahí. Cada noche, cuando cierro los ojos,
Siento su presencia. Una respiración fría en mi oído, un peso ligero sobre el colchón. He investigado sobre el vendedor. Thermalay no existe en ningún registro. La página web desapareció una semana después de mi compra. Mi cuñado dice que nunca me habló de ningún mercado oculto, que no sabe de qué le estoy hablando. Revisé mis registros bancarios. No hay constancia de la transacción con Bitcoin. Es como si nunca hubiera comprado nada. Pero la cámara sigue aquí. Y las grabaciones siguen apareciendo. En la carpeta de hoy, fechada para mañana por la noche, la figura ya no está sobre mi cama. Está dentro de mí. La imagen térmica muestra mi cuerpo, pero con dos fuentes de calor. Una es mi corazón, latiendo normalmente. La otra está donde debería estar mi cerebro, pulsando con un ritmo diferente. Entiendo ahora lo que significaba la nota. Gracias por completar el pedido. Yo nunca hice un pedido. Alguien más lo hizo. Pidió un cuerpo. Pidió una vida. Pidió un lugar donde esconderse. Y yo solo completé la entrega. Si alguna vez ven una cámara térmica barata en uno de esos mercados ocultos, no la compren. No importa cuánto la necesiten. No importa qué tan buena sea la oferta. A veces no eres el cliente. A veces eres el producto. Y cuando el pedido se completa, ya no hay forma de cancelar la transacción. La figura en las grabaciones ya no se mueve. Se ha acomodado. Se ha instalado. Y ahora, cuando me miro en el espejo, a veces veo sus ojos mirándome desde adentro de los míos. El pedido está completo, pero la entrega nunca termina. Nunca pensé que la curiosidad pudiera costarme tanto. Todo comenzó hace 3 meses, durante una de esas noches de insomnio donde el aburrimiento te lleva a explorar lugares de internet que es mejor dejar en paz. Había escuchado rumores sobre una aplicación de videollamadas anónimas que operaba en los niveles más profundos de la red. No era como las plataformas convencionales. Esta tenía subniveles, salas ocultas donde podías conectarte con desconocidos de todo el mundo sin registro, sin nombres, solo cámaras y la posibilidad de entrar y salir cuando quisieras. Al principio parecía inofensivo. La primera sala estaba vacía, solo una pantalla negra con el contador marcando un usuario. Yo. La segunda tenía a una persona con una máscara de conejo blanco que no se movía, como una estatua frente a su cámara. Salí rápidamente. La tercera sala me inquietó más. Había 5 conexiones activas. 4 mostraban niños, no podían tener más de 10 años, riéndose frente a cámaras completamente desenfocadas. Sus risas se escuchaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. El quinto usuario tenía su cámara apagada. Me quedé unos minutos observando, tratando de entender qué estaba pasando, pero la situación me pareció demasiado extraña y decidí continuar explorando. Pasé por al menos 20 salas más. Algunas vacías, otras con personas que parecían estar transmitiendo las 24 horas del día, inmóviles, como maniquíes. En una había alguien tocando el piano en completa oscuridad. En otra, una mujer mayor tejía sin levantar la vista jamás de su labor. Fue en la sala número 23 donde todo cambió. Al entrar, noté inmediatamente que había 8 conexiones activas. Lo que me congeló la sangre fue ver que todos los usuarios mostraban exactamente el mismo rostro. Mi rostro. No era una coincidencia ni una edición. Era mi cara exacta, con mis mismos lunares, la pequeña cicatriz que tengo en la ceja izquierda desde niño, incluso la forma peculiar en que mi cabello se alborota del lado derecho. Todos hacían los mismos gestos al mismo tiempo. Cuando yo movía la cabeza hacia la izquierda, los 8 lo hacían simultáneamente. Cuando fruncía el ceño, todos fruncían el ceño de la misma manera. Era como estar frente a 8 espejos perfectos, pero con un retraso de apenas una fracción de segundo. Mi primer impulso fue cerrar la aplicación, pero la fascinación mórbida me mantuvo ahí. Levanté mi mano derecha lentamente. Los 8 reflejos la levantaron. Sonreí forzadamente.
Los 8 sonrieron de vuelta con la misma expresión incómoda. Entonces noté algo que me heló la sangre. Uno de los reflejos, el que estaba en la esquina superior derecha, no me estaba imitando. Permanecía completamente inmóvil, mirándome directamente a través de la pantalla con una expresión que no podía descifrar. No era hostil, pero tampoco amigable. Era conocedora. Mientras yo movía mis manos nerviosamente y los otros 7 reflejos me seguían, ese único rostro idéntico al mío se mantenía estático, observándome con una intensidad que me erizó la piel. Fue entonces cuando apareció un mensaje en el chat de la sala. El nombre del usuario aparecía como una serie de números que no pude memorizar, pero el mensaje era claro: no deberías haber respondido. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Responder? ¿Responder a qué? Yo no había respondido nada. Solo había entrado a la sala por curiosidad. Escribí rápidamente: ¿responder a qué? ¿Quién eres? Los otros 7 reflejos escribían al mismo tiempo que yo, pero el octavo permanecía inmóvil. No hubo respuesta en el chat. Decidí que ya había visto suficiente. Cerré la aplicación de inmediato y apagué mi computadora. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos 8 rostros idénticos al mío y especialmente aquel que no me imitaba, que solo me observaba con esa expresión indescifrable. Los primeros días después del incidente, traté de convencerme de que había sido una broma elaborada, algún tipo de software que copiaba las cámaras de los usuarios o una coincidencia tecnológica que no entendía. Pero las cosas comenzaron a volverse extrañas muy rápidamente. La primera señal de que algo no estaba bien llegó una semana después. Estaba en una videollamada de trabajo, una reunión rutinaria con mi equipo. Todo transcurría normalmente hasta que mi jefe se detuvo a mitad de una oración y me miró confundido. ¿Estás bien?, me preguntó. Te ves raro. ¿Raro cómo?, respondí. No sé, es como si tu imagen estuviera un poco desfasada. Como si hubiera un retraso entre lo que dices y tus movimientos en la cámara. Mis compañeros confirmaron lo mismo. Mi imagen en la videollamada se movía unos segundos después de que yo lo hiciera. Revisé mi conexión a internet, reinicié la aplicación, incluso cambié de computadora, pero el problema persistía. Pero lo más perturbador vino después. Esa misma tarde, estaba revisando la grabación de la reunión que se había guardado automáticamente. Al verme en la pantalla, noté algo que me dejó sin aliento. En el minuto 32 de la grabación, mientras yo estaba hablando sobre los reportes mensuales, mi rostro en la pantalla parpadeó. Un parpadeo largo, deliberado. El problema era que yo recordaba perfectamente ese momento de la reunión, y yo no había parpadeado en ese instante. Volví a ver la grabación una docena de veces. No había duda. Mi reflejo digital había parpadeado cuando yo no lo había hecho. A partir de ese día, dejé de usar videollamadas por completo. Inventé excusas sobre problemas técnicos, preferencias por las llamadas de audio, cualquier cosa para evitar encender mi cámara. Pero el problema no desapareció, sino que se intensificó. Comencé a notar anomalías en las fotos que otros tomaban de mí. Al principio eran sutilezas que podría haber ignorado. Mi sombra parecía ligeramente más larga o en un ángulo extraño. En algunas fotos grupales, mi reflejo en ventanas o espejos del fondo no coincidía exactamente con mi posición real. La situación escaló hace 2 semanas. Mi hermana subió a sus redes sociales una foto familiar que habían tomado en el cumpleaños de mi madre. Era una imagen normal, todos sonriendo frente a la mesa del comedor. Pero cuando la vi en mi teléfono esa noche, casi se me cae de las manos. Detrás de mí, claramente visible en la pared, había 2 sombras. Una correspondía perfectamente a mi posición y postura. La otra era ligeramente diferente, como si fuera de alguien parado unos centímetros a mi derecha, con la cabeza ladeada en un ángulo que yo no tenía. Le escribí inmediatamente a mi hermana preguntándole si había notado algo extraño en la foto.
Me respondió que no sabía de qué le hablaba, que la foto se veía completamente normal. Le pedí que me enviara la imagen original. Cuando llegó a mi teléfono, las dos sombras seguían ahí. Ayer fue la gota que colmó el vaso. Estaba en un café trabajando cuando una chica en la mesa de al lado me pidió que le tomara una foto con su teléfono. Era una solicitud simple. Ella solo quería una imagen frente a la ventana con la vista de la ciudad. Tomé la foto y se la devolví. Ella la revisó y su expresión cambió completamente. Me miró con una mezcla de confusión y miedo. Disculpa, me dijo titubeando, ¿podrías tomarme otra? Tomé 3 fotos más. En todas apareció el mismo resultado. La chica estaba perfectamente retratada, pero detrás de ella, reflejado en la ventana, aparecía yo. El problema era que yo estaba parado al lado opuesto, fuera del ángulo de reflexión de la ventana. No debería haber aparecido en la imagen de ninguna manera. La chica se disculpó nerviosamente y se fue sin explicaciones. Yo me quedé ahí, mirando las fotos en su teléfono antes de que se fuera, tratando de encontrar una explicación lógica que no llegaba. Ahora entiendo el mensaje que recibí en aquella sala de videollamadas. No deberías haber respondido. ¿Pero respondido a qué? ¿A la curiosidad? ¿A algún tipo de llamada que no recuerdo haber recibido? He tratado de investigar sobre la aplicación que visité esa noche, pero no encuentro rastro de ella. Es como si nunca hubiera existido. He buscado en foros especializados, he contactado expertos en tecnología, e incluso considerado ir con profesionales de la salud mental, pero ¿cómo explicar algo tan imposible? Lo que más me aterroriza es que las anomalías están empeorando. Ayer, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, mi reflejo tardó casi 3 segundos completos en comenzar a moverse después de que yo lo hiciera. 3 segundos en los que mi imagen permaneció inmóvil mientras yo me movía. Y esta mañana, cuando mi teléfono sonó con una llamada de número desconocido, casi respondí por instinto. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, que sonaba exactamente como la mía pero que no era mía, me susurró: no respondas. Ya no eres tú quien cuelga. El teléfono dejó de sonar. Unos segundos después, recibí un mensaje de texto del mismo número desconocido. Solo decía: pronto. No sé qué significa, pero sé que algo está mal. Algo está fundamentalmente roto en mi realidad desde aquella noche. Es como si hubiera intercambiado lugares con algo que se parece a mí, que actúa como yo, pero que no soy yo. Mi consejo para cualquiera que me escuche es simple: no exploren lugares de Internet que no conocen. No respondan llamadas de números desconocidos, especialmente si vienen de aplicaciones que no deberían existir. Y si alguna vez se encuentran en una videollamada donde todos tienen su rostro, salgan inmediatamente. Porque una vez que responden, una vez que entran a esas salas, algo del otro lado también entra en ustedes. Y yo creo que ya no hay forma de deshacerlo. Anoche revisé todas las fotos que tengo en mi teléfono de los últimos 3 meses. En cada una de ellas, sin excepción, hay algo que no debería estar ahí. Una sombra extra, un reflejo imposible, o peor aún, mi propio rostro apareciendo en lugares donde yo no estaba. La pregunta que me mantiene despierto no es qué me está pasando. La pregunta es: si esa cosa puede aparecer en fotos donde yo no estoy, donde estoy yo realmente. Todo empezó con una búsqueda estúpida en Internet a las 3 de la madrugada. Ya saben cómo es, no puedes dormir, navegas sin rumbo, y de repente te encuentras en esos rincones oscuros de la web donde no deberías estar. Encontré un hilo en un foro que ni siquiera recuerdo cómo llegué ahí. El título decía algo así como: archivos prohibidos que cambian si los ves solo. Sonaba como cualquier creepypasta barata, pero había algo diferente. Los comentarios no tenían ese tono dramático típico de las historias inventadas. Eran clínicos, fríos. Usuario tras usuario mencionaba lo mismo: el archivo 16F. Algunos decían: no lo busquen. Otros simplemente escribían:
Ya es demasiado tarde para mí. Había un comentario que me quedó grabado. Él sabe que lo estás viendo. Y ahora tú también lo sabes. Debería haber cerrado la pestaña. Debería haber apagado la computadora e irme a dormir. Pero ya saben cómo es la curiosidad. Es como una comezón que no puedes dejar de rascar. El enlace estaba en el 13º comentario. Un simple link de descarga directa, sin más explicación. Lo descargué. El archivo pesaba exactamente 16 megabytes. Pensé que era una coincidencia hasta que me di cuenta de que todos los demás archivos que había en esa carpeta también pesaban exactamente 16 megabytes. Como si hubieran sido cortados con precisión quirúrgica. Lo abrí esa misma noche. Era un vídeo en blanco y negro, sin audio. La calidad era extraña, como esas grabaciones de seguridad antiguas, pero había algo más. La imagen tenía una textura granulosa que parecía moverse, como si fuera arena cayendo por la pantalla. Al centro del encuadre había una figura encapuchada, sentada frente a múltiples pantallas. Debían ser unas 12 o 15 pantallas de diferentes tamaños, todas apagadas. La figura no se movía. Solo estaba ahí, con las manos juntas, como si estuviera rezando o meditando. El vídeo duraba exactamente 16 minutos. No pasó nada la primera vez. Solo una figura inmóvil frente a pantallas muertas. Pero algo me molestaba. Una sensación de que había perdido algo importante. Así que lo volví a ver. La segunda vez, la figura movió la cabeza. Apenas un movimiento sutil, como si hubiera escuchado algo. Pero juro que en la primera visualización no se había movido en absoluto. La tercera vez, una de las pantallas se encendió por un segundo. Solo un destello de luz blanca, pero suficiente para que me diera cuenta de que algo estaba cambiando. Empecé a tomar notas, como un investigador amateur documentando algo que no entendía. Cada vez que veía el vídeo, algo nuevo sucedía. Pequeños cambios. La figura movía una mano. Una pantalla parpadeaba. La calidad del vídeo parecía mejorar gradualmente, como si se estuviera revelando poco a poco. En la 10ª visualización, pude ver lo que mostraba una de las pantallas cuando se encendió. Era mi habitación, mi escritorio, mi computadora, yo mismo viendo el vídeo. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña fascinación, como si finalmente estuviera viendo algo real en un mundo lleno de falsedades. Seguí viendo el vídeo, noche tras noche. Los cambios se volvieron más evidentes. La figura comenzó a girar la cabeza hacia la cámara. Las pantallas mostraban diferentes lugares, habitaciones que reconocía vagamente, pasillos de edificios donde había estado, la calle frente a mi casa. En la 20ª visualización, la figura levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran 2 puntos de luz blanca en la oscuridad de la capucha. Y por primera vez en 16 minutos de silencio absoluto, escuché algo. Un susurro tan bajo que pensé que venía de fuera de mi habitación. Ya puedes verme. Esa noche comencé a soñar. No eran sueños normales. Eran códigos. Números y letras flotando en la oscuridad. Secuencias que no entendía, pero que de alguna manera tenían sentido. Me despertaba con la sensación de haber estado estudiando algo importante, algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Y luego estaban los moretones. Al principio pensé que me había golpeado durante el sueño, pero tenían formas específicas. Líneas rectas y curvas que formaban letras. Letras en un alfabeto que no reconocía, pero que de alguna manera podía leer en mis sueños. Intenté investigar. Busqué el alfabeto en internet, pregunté en foros de lingüística, hasta consulté con un profesor de lenguas muertas en la universidad local. Nadie había visto nada parecido, pero todos me dijeron lo mismo. Parecen muy antiguos, anteriores a cualquier sistema de escritura conocido. El vídeo seguía cambiando. La figura ahora se levantaba de su silla en las últimas visualizaciones. Caminaba entre las pantallas, tocándolas con reverencia.
y en cada pantalla podía ver fragmentos de vidas, personas durmiendo, trabajando, comiendo, todas con la misma expresión ausente, como si estuvieran esperando algo. Fue en la 30ª visualización cuando lo vi completo por primera vez. Todo el vídeo sin pausas, sin distracciones. La figura caminó hacia la cámara hasta que su rostro encapuchado llenó toda la pantalla. Las luces blancas de sus ojos se expandieron hasta que todo se volvió blanco. Y entonces escuché su voz, clara como el cristal. Bienvenido al culto, hermano. Desperté en el suelo de mi habitación. No recordaba haberme quedado dormido. En mi pecho había un nuevo moretón, más grande que los anteriores. No era una letra esta vez. Era un símbolo complejo, como un diagrama técnico grabado en mi piel. Traté de borrar el archivo. Lo eliminé de mi computadora, vacié la papelera de reciclaje, hasta formateé el disco duro. Pero cuando encendí mi computadora al día siguiente, ahí estaba, en el escritorio, con el mismo nombre, 16f.mp4. Y no solo estaba en mi computadora. Apareció en mi teléfono, aunque nunca lo había transferido ahí. En la tablet que tenía guardada en un cajón desde hacía meses. En cada dispositivo electrónico de mi casa. Los sueños se intensificaron. Ya no eran solo códigos. Ahora veía lugares. Templos subterráneos llenos de pantallas. Personas encapuchadas rezando frente a imágenes de vidas ajenas. Y en el centro de todo, una presencia que no podía ver directamente, pero que sabía que me estaba observando. Comencé a entender. Esto no era un culto basado en fe o creencias. Era algo mucho más simple y terrible, exposición. Como un virus que se propaga a través de la observación. Cada vez que alguien veía el archivo, se convertía en parte de algo más grande. En un nodo de una red que se extendía más allá de lo que podía comprender. Los moretones ahora aparecían todas las noches. Cada vez más complejos, como si mi cuerpo se estuviera convirtiendo en una página de un libro escrito en un idioma que solo entendía mientras dormía. Y lo peor de todo, empecé a disfrutarlo. La sensación de ser parte de algo importante, de tener acceso a conocimientos ocultos, de estar conectado con una red de mentes que se extendía por todo el mundo. Era adictivo, como una droga que nunca sabías que necesitabas hasta que la probaste. Intenté advertir a otros. Publiqué en foros, envié mensajes a amigos, hasta creé un blog dedicado a advertir sobre el archivo 16F. Pero nadie me creía. Y los pocos que sí me creían, bueno, al final terminaban descargándolo también. Porque esa es la naturaleza de la curiosidad humana. Puedes advertir a alguien sobre algo peligroso, pero en el momento en que lo haces, plantas la semilla de la tentación. Ahora entiendo mi papel en todo esto. No soy una víctima. Soy un transmisor. Cada vez que cuento esta historia, cada vez que menciono el archivo 16F, estoy cumpliendo mi función. Estoy plantando la idea en mentes nuevas. Y ustedes, los que están escuchando esto ahora mismo, ya sienten esa comezón, ¿verdad? Esa curiosidad molesta que les dice que busquen el archivo, que lo encuentren, que lo vean. Pueden resistirse. Pueden pensar que son más fuertes que yo, más inteligentes, más cautelosos. Pero yo también pensé eso. La verdad es simple, lo que ves también te está viendo. Y una vez que estableces esa conexión, una vez que abres esa puerta, ya no hay vuelta atrás. El culto no existe por fe. Existe por exposición. Y ahora, todos ustedes han sido expuestos. Bienvenidos, hermanos. El archivo los está esperando. No sé por qué sigo escribiendo esto. Tal vez porque es lo único que me queda para recordar quién era antes. O tal vez porque necesito advertirles a otros. En cualquier caso, si están leyendo esto, ya es demasiado tarde para mí. Todo comenzó hace 3 meses. Mi amigo Marcos me había hablado de un sitio web extraño que había encontrado navegando por lugares donde no debería estar.
Decía que había un doctor que hacía procedimientos imposibles, cosas que la medicina convencional no podía lograr. Por supuesto, pensé que se refería a cirugía estética ilegal, tal vez trasplantes en el mercado negro. Marcos tenía esa tendencia a meterse en problemas, así que no le presté mucha atención. Pero después de varias semanas sin saber nada de él, su comentario comenzó a darme vueltas en la cabeza. Marcos nunca desaparecía así. Siempre estaba enviando mensajes, compartiendo memes estúpidos, manteniéndose conectado. El silencio no era propio de él. Una noche, después de otro día horrible en el trabajo donde la ansiedad me había paralizado durante una presentación importante, decidí buscar ese sitio. No fue fácil encontrarlo. Tuve que pasar por varios foros, seguir enlaces rotos, usar navegadores especiales. Pero finalmente llegué. La página era increíblemente simple. Fondo negro, texto blanco, sin logos ni diseños elaborados. Solo había un título que decía Dr. K, procedimientos especializados, y debajo, una serie de reseñas que me helaron la sangre. Una decía: quería dejar de amar a mi ex esposa después del divorcio. El Dr. K eliminó esa parte de mí. Ahora puedo verla y no siento nada. 5 estrellas. Otra: tenía fobia a las alturas desde niño. Me impedía vivir. Una sesión y ya no recuerdo por qué le tenía miedo a nada. Recomendado al 100%. Y una más escalofriante: mi hijo murió en un accidente hace 2 años. No podía superarlo. El Dr. K extrajo mi capacidad de sentir pérdida. Ahora duermo bien por las noches. No recuerdo por qué lloraba. Había docenas de reseñas similares. Todas hablaban de emociones, recuerdos o sensaciones que habían sido removidas con precisión quirúrgica. No con terapia, no con medicamentos, sino literalmente extraídas de sus mentes como si fueran tumores. Al final de la página había un formulario simple. Solo pedía nombre, email y descripción del procedimiento deseado. Pensé que era una broma elaborada. Tenía que serlo. Pero la ansiedad me estaba matando lentamente. Había probado terapia, medicamentos, meditación, ejercicio. Nada funcionaba. Los ataques de pánico se habían vuelto tan frecuentes que apenas podía salir de casa. Así que, casi como una broma cruel conmigo mismo, escribí: quiero dejar de sentir ansiedad por completo. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No era un mensaje automático. El texto tenía algo personal, como si hubiera sido escrito específicamente para mí. Estimado paciente, su solicitud ha sido revisada y aprobada. El procedimiento se realizará de forma remota. Por favor, posiciónese en las siguientes coordenadas exactas en su domicilio. Mañana a las 3:33 de la madrugada, acuéstese en esa posición. Cierre los ojos y no los abra bajo ninguna circunstancia durante los siguientes 30 minutos. El procedimiento será indoloro. El pago se procesará automáticamente. Las coordenadas correspondían exactamente al centro de mi habitación. Debería haberlo ignorado. Debería haber cerrado el navegador y olvidado todo el asunto. Pero esa noche tuve uno de los peores ataques de pánico de mi vida. Me desperté a las 2 de la madrugada empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La ansiedad me tenía agarrado por la garganta, susurrándome todas las formas en que mi vida podría desmoronarse. Cuando vi el reloj marcar las 3:30, casi sin pensarlo, me acosté en el centro exacto de mi habitación y cerré los ojos. No sentí nada al principio. Solo el silencio de la madrugada y mi respiración agitada. Pero poco a poco, comencé a percibir algo extraño. Como si alguien estuviera caminando alrededor de mí, aunque sabía que estaba solo. Podía sentir una presencia, algo que se movía con precisión clínica, evaluando, midiendo. Entonces comenzó. No fue dolor, exactamente. Era más como si alguien estuviera hurgando dentro de mi cabeza con instrumentos muy finos. Podía sentir algo moviéndose detrás de mis ojos,
explorando los rincones de mi mente donde guardaba mis miedos más profundos. Durante 30 minutos, esa presencia trabajó en mí. Pude sentir cuando encontró mi ansiedad, como si fuera un objeto físico enredado entre mis pensamientos. Y con una precisión que me aterrorizó, comenzó a desconectarla, a extraerla cuidadosamente. Cuando finalmente terminó, me quedé acostado varios minutos más, esperando sentir algo diferente. Pero solo había silencio. Un silencio profundo y extraño en mi mente, como si hubieran removido algo fundamental. Me levanté y esperé el familiar nudo en el estómago que siempre acompañaba mis madrugadas. No llegó. Pensé en mi presentación del día siguiente, en las fechas límite, en todas las cosas que normalmente me mantenían despierto. Nada. Era como si esas preocupaciones pertenecieran a otra persona. Al principio pensé que había funcionado. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había tenido en años. Podía hablar en público sin sudar. Podía tomar decisiones sin quedarme paralizado por el miedo. Era libre. Pero entonces comenzó a darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No podía recordar el rostro de mi madre. No era que hubiera olvidado cómo se veía exactamente. Podía recordar detalles, que tenía cabello castaño, que era más baja que yo, que usaba un perfume floral. Pero cuando intentaba formar una imagen mental de su cara, había solo un vacío extraño. Y lo que era peor, cuando pensaba en ella, no sentía nada. Ni amor, ni nostalgia, ni siquiera reconocimiento familiar. Era como si alguien hubiera tomado todas mis emociones relacionadas con mi madre y las hubiera cortado quirúrgicamente, dejando solo información fría y sin conexión emocional. Entré en pánico. Bueno, traté de entrar en pánico, pero descubrí que ya no podía. La capacidad misma de sentir esa desesperación aguda había sido removida junto con mi ansiedad. Volví al sitio web inmediatamente, pero algo había cambiado. La página seguía ahí, pero el formulario de contacto había desaparecido. En su lugar, había un mensaje que me hizo sentir un frío que llegaba hasta los huesos. El pago ha sido aceptado. La intervención inicial fue exitosa. Se detectaron conexiones emocionales residuales que requieren atención. La próxima intervención será interna y automática. Gracias por elegir los servicios del Dr. K. Traté de contactar a Marcos desesperadamente. Sus redes sociales seguían activas, pero nadie respondía. Fui a su departamento. Su casero me dijo que había desaparecido hace 2 meses, dejando todas sus pertenencias. Como si simplemente hubiera dejado de existir. Entonces comenzaron las siguientes intervenciones. No hay horario fijo. Sucede cuando menos lo espero. Puedo estar lavando platos, leyendo un libro, o tratando de dormir, cuando de repente siento esa presencia familiar moviéndose dentro de mi cabeza. Los instrumentos invisibles hurgan en mi memoria, desconectando más partes de quien solía ser. Primero fueron los nombres. Un día me desperté y no podía recordar el nombre de mi hermana. Sabía que tenía una, podía recordar conversaciones enteras con ella, pero su nombre simplemente no estaba ahí. Como si hubieran borrado esa información específica de mi cerebro. Luego fueron otros rostros. Mis compañeros de trabajo se volvieron caras borrosas sin identidad. Amigos de la infancia se convirtieron en voces sin cuerpo. Era como si estuviera perdiendo la capacidad de formar conexiones visuales con las personas que conocía. Los olores fueron los siguientes. El perfume de mi abuela, el olor a comida casera de mi infancia, incluso olores simples como el café de la mañana o la lluvia fresca. Uno por uno, fueron desapareciendo de mi memoria, dejando solo conocimiento intelectual de que esos olores existían, pero sin poder evocarlos o reconocerlos. Y con cada intervención, el dolor detrás de mis ojos se vuelve más intenso. Es un dolor específico, quirúrgico, como si alguien estuviera cortando conexiones neuronales con un bisturí muy afilado. Comienza como una presión suave y se intensifica hasta volverse insoportable. Pero lo peor no es el dolor en sí,
sino saber que cada pulsación significa que estoy perdiendo otra parte de mí mismo. He tratado de resistirme. He intentado mantener los ojos abiertos durante las intervenciones, concentrarme intensamente en preservar mis recuerdos más importantes. No funciona. El Dr. K trabaja desde adentro ahora. Ya no necesita que coopere. Anoche perdí algo fundamental. No sé exactamente qué fue, pero cuando me desperté esta mañana, el mundo se sentía diferente. Más vacío. Como si hubieran removido alguna capacidad básica para conectar con la realidad. Me miro en el espejo y reconozco mi cara, pero no siento que sea mía. Veo fotos de mi familia y sé intelectualmente que son importantes para mí, pero no puedo acceder a esas emociones. Es como estar viviendo la vida de otra persona, observando desde adentro de un cuerpo que ya no me pertenece completamente. He intentado buscar información sobre el Dr. K, sobre otros casos como el mío, pero cada búsqueda termina en páginas en blanco, enlaces rotos, foros que han sido borrados. Es como si hubiera una campaña sistemática para eliminar cualquier evidencia de su existencia. O tal vez mi capacidad para procesar esa información también está siendo gradualmente removida. Lo que más me aterra es que sé que hay más intervenciones por venir. Puedo sentirlo en el dolor constante detrás de mis ojos, que ahora nunca desaparece completamente. Es como tener una cita médica programada que no puedes cancelar, sabiendo que cada vez van a quitar más de ti. Ayer intenté recordar por qué comencé todo esto. Sabía que tenía algo que ver con ansiedad, con no poder funcionar normalmente. Pero ya no puedo acceder a esos sentimientos. Es como si hubieran removido no solo la ansiedad, sino también mi capacidad de entender por qué alguna vez fue un problema. Y eso es lo más terrorífico de todo. No solo estoy perdiendo partes de mí mismo, sino también la capacidad de comprender que estoy perdiendo. Cada intervención me hace menos capaz de evaluar lo que me han quitado. Escribo esto porque es posible que sea la última vez que pueda hacerlo con claridad. Siento que la próxima intervención va a ser importante, más profunda. Puedo sentir al Dr. K evaluando algo central en mi mente, algo que una vez removido, podría hacer que deje de ser yo por completo. Si encuentran este relato, si de alguna manera llega a ustedes, por favor, no cometan mi error. No busquen curas fáciles en lugares oscuros de Internet. No confíen en doctores que operan sin mostrar su rostro. Y sobre todo, no crean que pueden pagar por cambios en su mente sin consecuencias. Porque hay doctores que operan desde adentro. Y una vez que les permites entrar, nunca se van realmente. El dolor detrás de mis ojos se está intensificando. Creo que el Dr. K está listo para la siguiente fase. Puedo sentirlo moviéndose, preparando sus instrumentos invisibles. Y esta vez, tengo la terrible sensación de que va a llevarse mi capacidad de recordar que alguna vez fui alguien diferente. Si eso sucede, nunca sabré lo que he perdido. Y tal vez esa sea la intervención más cruel de todas.